La semana pasada aquí en Poder Pensar hablábamos con el sociólogo Gustavo Leal, que hacía una radiografía realmente muy grave, muy profunda de lo que está pasando en el barrio Casaballe, el barrio más pobre del Uruguay. Nos decía que el 43% de las 15.000 personas que allí viven continúan por debajo de la línea de pobreza, cuando a nivel general en el país se logró bajar o estar por debajo del 13%. Nos daba algunos otros datos alarmantes, por ejemplo, que solo 2 de cada 100 liceales, 2 de cada 100 lograban terminar justamente la secundaria. Eso hablaba mucho de un daño estructural, de una pobreza profunda. Él reclamaba planes especiales para 40 micropoblaciones que están en una situación similar a la de Casaballe, por lo general todas ubicadas en la zona metropolitana, en los asentamientos o los cantegriles, como se les llamó en algún momento. Fuimos a hablar con el ministro de Desarrollo, Daniel Olesker, sobre estas situaciones y qué es lo que está haciendo el gobierno, según el ministro, para enfrentar esta problemática. La zona metropolitana del país tiene más pobreza, mientras es el 12,4, Montevideo es el 16,7, digamos, ¿no? O sea, y en los niños, mientras a nivel nacional es un 20%, los niños de 0 a 6, en estas zonas, porque los hogares son más extendidos y con más niños, es un 32%, digamos, ¿no? En los niños de 0 a 6. Entonces, la primera constatación es que ahí hay toda una pobreza estructural que, como ha dicho el presidente reiteradas veces, cada punto de baja, cuando uno llega a esos niveles, es mucho más duro, mucho más difícil de llevar que antes. Segundo, en esos lugares obviamente hay un acumulado de políticas sociales y de políticas culturales y de políticas de trabajo, no solo del Estado, sino también de las organizaciones de la sociedad civil, religiosas, organizaciones barriales, clubes deportivos, Casaballe, en particular Marconi, digamos, pero la zona en general ha sido una zona en la que hemos llegado, ¿no? Los gobiernos municipales, departamentales y el propio gobierno nacional con políticas, y de ahí el plan 7 zonas, que es un plan que lo que hace es mirar con esta perspectiva de profundidad y de modificación del modelo de gestión de la política pública, ¿no? Porque lo que cambia es el modelo de gestión con tres componentes de intervención. Un componente que es algo así como mayor presencia de algunas políticas sociales con más equipos de trabajo, porque la relación entre un equipo de trabajo y el resultado, cuanto más crítica es la situación, más caro es, entre comillas, digamos, ¿no? Porque es caro en el corto plazo, pero es barato en el mediano y largo plazo. Y por eso decidimos en esta zona reforzar 3 equipos que ya venían trabajando hace un año y algo para reforzar. Jóvenes en Red, para jóvenes que no estudian ni trabajan. Uruguay Crece Contigo, para madres embarazadas y niños de hasta 4 años. Y Cercanías, que es un proyecto de abordaje directo con las familias más críticas, en particular aquellas que sufren situaciones de violencia u otras. Tiene un segundo componente que quizás es cualitativamente distinto, no es solamente más cantidad, que es la generación de inversiones en el espacio urbano, digamos, ¿no? Para la convivencia. Plazas deportivas, como en Barrio Ituzaingó, o como en el propio Marconi Casaballe, con una plaza que se va a inaugurar en plazos bastante cortos. Y el tercer componente es un componente que también es novedoso, que tiene que ver con la posibilidad de otorgar cuidados en primera infancia para generar cierto grado de liberación de estos hogares, básicamente monoparentales, de jefatura femenina, para que las madres puedan reincorporarse al mercado de trabajo, y para eso hay todo un proyecto de ampliación de CAIF, en particular en Marconi y Casaballe va a haber un CAIF nuevo, pero además, como sabemos que esa oferta todavía es insuficiente, de manera transicional vamos a otorgar bonos para que 200 este año y 200 más para llegar a 400 el año que viene, para que las madres puedan enviar a guarderías privadas, digamos, ¿no? Que hoy no tienen condiciones de pagar, y el Estado lo pagaría a través de un bono en estas 7 zonas del país. ¿Son para 7 zonas este plan? Este plan es para 4 de Montevideo, Marconi, Cantera del Zorro en Tres Ombúes, en Camino Maldonado y Ovidio Fernández Ríos, al sur Chacarita de los Padres, al norte Santa Teresa. Y la cuarta es lo que se conoce como las 7 manzanas que rodean el barrio Ituzaingó, el Hipódromo Maroñas, que son donde está. Además, ahí hay proyectado todo otro proyecto del gobierno nacional y departamental de realojamiento de 400 familias para ensanchar la avenida Centenario. Y en Canelones son
Obelisco, que también es un barrio en torno al Hipódromo de las Piedras, donde la inversión privada va a jugar un rol muy importante, colaborando. Bueno, de hecho, el otro día inauguramos un CAIF, una policlínica y un FPV en UTU para trabajar con crianza de caballos. Vista Linda, también en Las Piedras, y Villa Manuela, en el kilómetro 24 de la Ruta 8 en Barro Blanco. Usted habla sobre las políticas que allí se han aplicado y las que se van a aplicar, pero cuando se conoce un dato, por ejemplo, de que cada 100 estudiantes del liceo solo 2 logran terminar el liceo en tiempo y forma, que deberían, en Casaballe, ¿no es una imagen demasiado fuerte de un fracaso del Estado, en este caso, en un rubro como puede ser la educación, tan importante, tan fundamental? Bueno, yo creo que eso es un error conceptual muy importante. Así como nosotros no creemos que algunos logros que se lograron en materia educativa en el primer gobierno del Frente Amplio y en este sean el resultado solo de la política educativa, sino que los resultados en educación son de 10 o 15 años para adelante, digamos, ¿no? Es decir, pensar que un aumento de la inversión como la que se hizo, con ya casi 250 escuelas de tiempo completo, 219 ya y 250 a fin de año, va a dar resultados inmediatos, es un error. ¿Por qué es un error? Primero, porque los procesos educativos maduran en tiempos largos. Y segundo, porque justamente requiere una intervención integral, porque al salir de la escuela o del liceo, tiene que volver a un entorno habitacional que no le es agradable, digamos, ¿no? Entonces, por eso esto de la intervención integral como un modelo de gestión diferente de la política social. Se lo pregunto porque lo hablamos, por ejemplo, con el sociólogo Gustavo Leal. Él dice no se puede educar igual en el barrio Casaballe que en un liceo de Pocitos o en una escuela de otro barrio de Montevideo, porque la realidad es diferente. Habría que buscar una forma de educar ahí porque las prioridades son otras. Sí, bueno, de hecho el Plan 7 Zonas, como yo lo comenté, es un proyecto conjunto entre la Presidencia, el MIDES, el Ministerio del Interior, y con respaldo, ese es el equipo conducción, y con respaldo de Vivienda, Deportes y otros ministerios, ACE, INAU, etcétera. Y de hecho, bueno, Mariana Drago en el Ministerio de Desarrollo Social y Gustavo Leal en el Ministerio del Interior son los compañeros que han tomado la conducción más política, digamos, de este cuestión. O sea que con Gustavo compartimos fuertemente el diagnóstico sobre esto. Yo creo que educar distinto significa muchas cosas, pero entre otras cosas, generar una materialidad en la zona que le genere un contexto distinto. Nosotros no podemos pedir a los maestros o a los profesores que se hagan cargo, además de una educación que sin duda debe ser diferente, porque el aprendizaje es distinto, que se hagan cargo también de los problemas materiales. Ahora acaba de salir un estudio que muestra que los niños en situación de pobreza que fueron a CAIF tienen un rendimiento escolar y liceal superior a los que no fueron. Entonces, nosotros por eso priorizamos el trabajo en 0 a 3, por eso priorizamos la materialidad en el entorno. Entonces, eso sí hay que cambiar. Y también, de alguna manera, en el concepto educativo de generar contexto, ¿no?, en la escuela o en el liceo para su aprendizaje, ¿no? Eso está claro, siempre fue así, además. Lo que pasa que también es verdad que en el Uruguay pre-neoliberalismo no había tanta segregación residencial y entonces muchas veces no había una escuela que 100% fueran de los sectores de mayor pobreza. Entonces esa mezcla generaba, digamos, las posibilidades de intercambio del aprendizaje, ¿no? Entonces, por eso la construcción de escuela de tiempo completo y por eso otras estrategias, pero sobre todo la concepción de una mirada integral que haga pie en la materialidad de esas zonas. El barrio Casaballe tiene una particularidad que debe ser seguramente el más pobre del país y ha aumentado en su población en la última década prácticamente un 58, un 60%. ¿Cómo se frena eso y cómo se explica eso? No, yo creo que bueno, se explica claramente, no solo Barrio Casaballe, si uno mira otras periferias de Montevideo ha sucedido lo mismo, significa por la expulsión que la política de vivienda de los 90 hizo de la trama urbana del país. Así como pasa eso, Aguada está vacío, o el Cordón ahora se está repoblando, pero también se vació, o sea, no hubo las políticas de vivienda, por ejemplo, los núcleos básicos evolutivos fueron prácticamente todos construidos en la periferia de las ciudades. Y ojo, con una diferencia sustantiva, porque también en los años 60 y 70 los sindicatos generaron estrategias de conformación de cooperativas en zonas más periféricas a la ciudad, pero lo hicieron construyendo barrio, construyendo escuelas, construyendo policlínicas, dando líneas de ómnibus, o sea, construyeron barrios, ¿no? Es lo mismo lo que hicieron las mesas y las zonas de la FUCBAN en los 70,
con los núcleos básicos evolutivos de los 90. Entonces es casi imposible que no hubieran crecido esas zonas porque la oferta de vivienda en el centro de la ciudad era imposible. Yo lo que creo que hay que hacer es cambiar esas condiciones en términos de la habitabilidad de las zonas. Cambiando de tema, usted ha planteado en estas horas la necesidad de repente plantear un porcentaje de PBI mucho más importante, usted me dirá de cuánto, para la educación como un desafío de una posible tercera administración del Frente Amplio. ¿Esto es así y en qué términos lo está planteando? Yo creo que el gasto educativo en el Uruguay, que era 2.8 del producto cuando asumimos nosotros el gobierno, que en promedio en los años 90 fue 2.3, hoy llegó al 4,5, que era lo que el gobierno se propuso, estaba en el programa de gobierno del primer gobierno, se cumplió en el primer presupuesto, o sea, el Frente podría haber tomado la decisión de decir, bueno, esto es un reclamo tendencial, no, se cumplió inmediatamente, y más aún, el presupuesto tiene una cláusula ventana, que como el presupuesto es primero y el PBI termina a final del año, cuando termina a final del año, si el PBI no creció más o creció menos de lo que se estipulaba en la estimación, va a haber una diferencia, y esa diferencia todos los años se compensa y hasta ahora siempre ha sido de incremento. Yo creo que nosotros tendríamos que aumentar esa dotación, sobre todo pensando en que todavía arrastramos salarios de ingreso bajo y que la matrícula en formación docente esté bajando, entre otras cosas, es porque en el interior del país que fue el de mayor desarrollo y mayor caída de la pobreza. Recordemos que cayó 75% de la pobreza en el interior. Otras alternativas laborales suplieron la función docente y con menos formación, como el comercio, como los servicios, como la policía. Entonces yo creo que hay, yo la verdad que no soy un especialista en economía de la educación, lo que sí creo es que nosotros deberíamos plantearlos un salto cualitativo en el tercer gobierno del Frente, al que todos estamos seguros que vamos a llegar, de manera de seguir priorizando la educación como lo hemos hecho hasta ahora. Allí compartíamos la nota con el ministro de Desarrollo, Daniel Olesca. Nos vamos a ir a una pausa y luego vamos a conversar con un representante del Sindicato de los Docentes de los Liceos de Montevideo. Les recordamos que han fijado el arranque de una huelga general a partir del próximo 20 de junio. Ya regresamos.